Una bala destruyó el 20% de su lóbulo frontal. Pero después de 7 años en estado vegetativo, Gary Dockery despertó súbitamente y habló con total coherencia durante 18 horas seguidas. Sus escáneres cerebrales mostraban el mismo daño masivo de siempre, pero su EEG revelaba ondas cerebrales completamente normales y conscientes. ¿Cómo puede un cerebro destrozado producir conciencia perfecta? Soy neurólogo en el Columbia Parkridge Medical Center en Chattanooga, Tennessee. O al menos lo fui hasta que renuncié el mes pasado. Puedes llamarme Dr. Bruce Kaplan, si quieres. La mayoría de las personas en mi departamento simplemente me llamaban el doctor del cerebro durante mis 22 años allí. He visto todo lo que puedes imaginar sobre cerebros, accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales, convulsiones, lesiones graves y todo tipo de daño que un cerebro humano puede sufrir. Pero lo que estoy a punto de contarte es el único caso que me hizo cuestionar todo lo que creía saber. Me hizo dejar la medicina por completo. Columbia Parkridge es un gran centro médico que ayuda al sureste de Tennessee y al norte de Georgia. Es un hospital completo con una unidad cerebral especial que se ocupa de algunas de las lesiones cerebrales más complejas en nuestra área. Durante mi tiempo allí, trabajé con cientos de pacientes que estaban en lo que llamamos un estado vegetativo. Estos son pacientes cuyas familias esperan un milagro y donde la línea entre la vida y la muerte se complica mucho. El caso que estoy a punto de contar comenzó mucho antes de que conociera al paciente. Comenzó el 17 de septiembre de 1988 en el pequeño pueblo montañoso de Walden, Tennessee, a unas 15 millas al noreste de Chattanooga. El oficial, Gary French Dockery, tenía 35 años. Solo había sido oficial de policía durante 3 meses. Era una tranquila tarde de sábado, del tipo en que lo más emocionante podría ser un pequeño accidente automovilístico o una queja por ruidos. Alrededor de las 9:30 de la noche, Gary recibió una llamada al 911 sobre una pelea familiar. Era un trabajo policial normal, el tipo de llamada que había respondido muchas veces durante su corta carrera. Condujo hasta la dirección, estacionó su patrulla y se acercó a la casa. Lo que Gary no sabía era que la llamada era una trampa. Samuel Frank Downey era un hombre de 68 años que estaba enojado con la policía. Había hecho la denuncia falsa solo para que un oficial de policía viniera a su casa. Downey estaba molesto porque la policía le había advertido sobre las quejas de ruidos de sus vecinos. Decidió vengarse de quien llegara para responder su falsa llamada de emergencia. Cuando Gary se acercó a la puerta principal y dijo que era un oficial de policía, Downey lo estaba esperando con un arma cargada, sin previo aviso. Sin darle a Gary la oportunidad de sacar su propia arma o esconderse, Downey disparó un tiro directamente a la frente de Gary desde muy cerca. La bala entró en el cráneo de Gary justo encima de su ceja izquierda. Se rompió en 2 partes mientras atravesaba su cerebro. Un fragmento quedó atrapado en el lado izquierdo de su lóbulo frontal. El otro fragmento se desplazó hacia la parte posterior de su cráneo. El daño fue terrible y debería haberlo matado al instante. Gary cayó al porche de Downey. La sangre brotaba del agujero en su cabeza. Los vecinos oyeron el disparo y llamaron a la ayuda. En minutos llegaron paramédicos y más oficiales. Encontraron a Gary inconsciente. Su respiración era superficial y desigual. Su pulso era débil, pero de alguna manera podían sentirlo. Los paramédicos lo llevaron a Erlanger Hospital en Chattanooga, donde el equipo de trauma ya estaba esperando. El cirujano cerebral de turno esa noche, Dr. Robert Martínez, miró la tomografía y supo que enfrentaban una situación casi imposible.
Los fragmentos de la bala habían causado un daño masivo al lóbulo frontal izquierdo de Gary. Esa es la parte del cerebro responsable de la personalidad, la toma de decisiones, el habla y el movimiento del cuerpo. Había mucha hinchazón, sangrado y lo que parecía ser un daño que nunca podría repararse. El doctor Martínez decidió operar de inmediato. La cirugía duró 8 horas. Durante este tiempo, el equipo quirúrgico removió fragmentos de hueso, coágulos de sangre y aproximadamente el 20% del lóbulo frontal izquierdo de Gary. No pudieron quitar de forma segura los fragmentos de la bala sin causar más daño, así que los dejaron allí y esperaron que el cerebro de Gary aprendiera a funcionar alrededor de ellos. Gary sobrevivió a la cirugía, pero apenas. Durante las siguientes 2 semanas, su vida pendía de un hilo. Los médicos monitorearon la presión en su cerebro, administraron sus medicamentos y esperaron a ver si la hinchazón cerebral disminuiría lo suficiente para que despertara. No ocurrió. Después de un mes en la unidad de cuidados intensivos, Gary fue trasladado a un centro de cuidados a largo plazo. El diagnóstico fue estado vegetativo persistente. Esta es una condición donde el paciente tiene ciclos de sueño y vigilia, pero no muestra signos de ser consciente o de tener conciencia. Sus ojos se abrían y cerraban. A veces hacía caras o sonidos de gemidos, pero no había señal de que supiera dónde estaba o que pudiera entender algo de manera significativa. Aquí es donde entré en la historia de Gary, aunque no lo conocería realmente durante varios años. En 1992, fui contratado en el Columbia Park Ridge Medical Center para dirigir su departamento de neurología más grande. Parte de mi trabajo era revisar a pacientes de cuidados a largo plazo en toda el área que mostraran cambios o cuyas familias quisieran segundas opiniones sobre su condición. El expediente de Gary estaba entre los docenas que revisé durante mis primeros meses en el hospital. En 1992, Gary había estado en su estado vegetativo durante 4 años. Estudié cuidadosamente sus registros médicos, miré sus escaneos cerebrales y lo visité en la casa de cuidado en Signal Mountain, donde estaba recibiendo atención. Lo que encontré fue exactamente lo que esperaba, según su historial médico. Un paciente con daño cerebral severo, con respuestas muy pequeñas e inconsistentes. Gary podía respirar por sí mismo, lo cual era una buena noticia médica. Eso significaba que su tronco encefálico, el área responsable de las funciones vitales básicas, no había sido dañado gravemente. Sus ojos a veces seguían el movimiento. A veces parpadeaba ante ruidos fuertes, repentinos. De vez en cuando, apretaba una mano colocada en su palma, o parecía mover ligeramente la cabeza al hacerle una pregunta directa. Pero estas respuestas eran inconsistentes y podían explicarse fácilmente como reflejos automáticos en lugar de acciones conscientes. Había visto comportamientos de reflejos similares en docenas de pacientes vegetativos a lo largo de los años, y rara vez significaban verdadera conciencia. La familia de Gary, especialmente su hermano Dennis y sus 2 hijos, Shane y Colt, lo visitaban regularmente. Insistían en que entendía lo que estaban diciendo. Afirmaban que parpadeaba una vez para sí y 2 veces para no al hacer preguntas sencillas. Decían que parecía más alerta y receptivo cuando hablaban sobre temas familiares, como sus caballos o recuerdos de antes de su lesión. Yo era respetuosamente escéptico con estas afirmaciones. Los familiares de pacientes vegetativos a menudo piensan que los movimientos aleatorios o los comportamientos reflejos son signos de conciencia, porque desean
desesperadamente creer que su ser querido todavía está allí. Es una respuesta natural y completamente comprensible, pero en mi experiencia, rara vez se basa en verdadera conciencia. Examiné a Gary yo mismo muchas veces, entre 1992 y 1995. Cada vez encontré el mismo cuadro clínico. Respuestas muy pequeñas e inconsistentes que no podían repetirse de manera confiable o atribuirse a pensamiento consciente. Su EEG mostraba el tipo de patrones de ondas cerebrales que típicamente vemos en pacientes en estado vegetativo persistente. Pruebas de ciclos de sueño-vigilia, pero sin pensamiento de nivel superior o conciencia consciente. El pronóstico a largo plazo de Gary era sombrío, pero estable. Los pacientes en estados vegetativos persistentes pueden vivir a veces durante muchos años, con el cuidado médico adecuado y la atención a la prevención de complicaciones, como pulmonía, úlceras por presión e infecciones. Sin embargo, la recuperación significativa después del primer año es extremadamente rara. Después de 4 o 5 años, se vuelve prácticamente imposible desde el punto de vista de la ciencia del cerebro. A principios de 1996, Gary había estado en este estado durante más de 7 años. Su caso se había vuelto rutinario en mi práctica. Revisaba su condición periódicamente, ajustaba medicamentos según fuera necesario y daba orientación a su familia sobre decisiones relacionadas con su cuidado. Pero no tenía expectativas de cambios significativos en su cerebro. Todo eso cambió drásticamente durante el fin de semana del 10 y 11 de febrero de 1996. Gary había desarrollado una pulmonía, una complicación común y potencialmente mortal para pacientes de cuidados a largo plazo que no pueden moverse y dependen de otros para necesidades básicas. Su condición empeoró rápidamente durante ese fin de semana. Para la noche del sábado, tenía una fiebre peligrosamente alta de 104 grados y estaba teniendo grandes problemas para respirar. El personal del hogar de ancianos llamó a una ambulancia. Gary fue llevado al Columbia Park Ridge Medical Center, donde fui llamado como neurólogo consultor debido a su complejo historial médico y mi familiaridad con su caso. Cuando examiné a Gary en el departamento de emergencias la noche del sábado, su condición parecía crítica. La pulmonía era grave y afectaba a ambos pulmones. La fiebre extremadamente alta estaba poniendo un estrés adicional en su cerebro ya dañado. Sus respuestas neurológicas eran aún más mínimas que de costumbre. Ni siquiera mostraba sus típicos movimientos ocasionales de seguimiento ocular o respuestas reflejas. El doctor James Falconing, nuestro especialista en pulmones, examinó a Gary y determinó que necesitaba tratamiento inmediato y agresivo para eliminar el líquido de sus pulmones y combatir la infección. La familia se enfrentó a una decisión desgarradora: permitir que Gary muriera pacíficamente a causa de la pulmonía o someterlo a un tratamiento intensivo, incluyendo posible cirugía, que podría salvarle la vida, pero que ciertamente no mejoraría su condición cerebral subyacente. Pasé mucho tiempo esa noche del sábado hablando con el hermano de Gary, Dennis, sobre las realidades médicas de la situación. Dennis había sido el principal defensor y tomador de decisiones de Gary durante casi 8 años, y el costo emocional de ver a su hermano en esta condición era obvio. Dr. Kaplan ha estado luchando durante tanto tiempo, me dijo Dennis, su voz cargada de agotamiento y dolor. Una parte de mí se pregunta si deberíamos simplemente dejarlo ir. Pero, ¿y si puede oírnos? ¿Y si ha sido consciente todo este tiempo
y lo abandonamos ahora? Le expliqué los hechos médicos tan suavemente, pero honestamente como pude. Dennis, entiendo tu esperanza y he visto tu dedicación a Gary durante todos estos años. Pero necesitas entender que la lesión cerebral de Gary es extensa y permanente. El daño a su lóbulo frontal, la ubicación de los fragmentos de la bala, el tiempo que ha estado en este estado, todos estos factores hacen que la recuperación significativa sea imposible desde el punto de vista de la ciencia del cerebro. Pero él a veces responde a nosotros, parpadea cuando hacemos preguntas, parece reconocer voces. Sé que pareces, y entiendo por qué piensas que esos movimientos son respuestas, pero lo que estás viendo son, muy probablemente, comportamientos reflejos, no respuestas conscientes. El cerebro puede producir estos reflejos incluso cuando no hay conciencia. La familia finalmente decidió proceder con el tratamiento agresivo. Gary fue admitido en la unidad de cuidados intensivos, se le administraron antibióticos Quadpal y se le brindó atención de apoyo para manejar su fiebre y dificultades respiratorias. El Dr. Falconing programó una cirugía para la mañana del lunes para drenar el líquido de los pulmones de Gary si los antibióticos no mostraban una mejora rápida. En la noche del domingo, 11 de febrero, hice mis rondas habituales por la unidad de cuidados intensivos. La fiebre de Gary había comenzado a responder a los antibióticos, bajando de 104 a 101 grados. Su respiración seguía siendo laboriosa, pero parecía estar estabilizándose desde el punto de vista pulmonar. Anoté en su historial que su estado neurológico no había cambiado desde mis exámenes previos. Respuestas mínimas, ojos cerrados la mayor parte del tiempo, sin evidencia de conciencia o interacción significativa con su entorno. Alrededor de las 4 horas de la mañana del lunes, 12 de febrero de 1996, recibí una llamada telefónica de la enfermera de la unidad de cuidados intensivos que cambiaría completamente todo lo que creía saber sobre la lesión cerebral, la conciencia y la naturaleza de la conciencia humana. Dr. Kaplan necesita venir aquí inmediatamente, dijo la enfermera, su voz tensa de emoción y confusión. Es Gary Dockery. Está despierto y está hablando. Estaba seguro de haberla oído mal. Después de 7 años y medio en estado vegetativo persistente, Gary no podía simplemente despertar y empezar a hablar. Era imposible desde el punto de vista de la ciencia cerebral. Lo siento. ¿Podrías repetir eso? Gary Dockery está despierto y alerta. Ha estado hablando con su hermana durante la última hora. Está haciendo preguntas y respondiendo normalmente a la conversación. Colgué el teléfono y conduje al hospital lo más rápido que pude, convencido de que había habido algún tipo de error o malentendido. Quizás Gary estaba haciendo sonidos que la familia estaba interpretando como palabras, o tal vez estaba teniendo algún tipo de convulsión que estaba causando movimientos o sonidos inusuales. Cuando llegué a la unidad de cuidados intensivos a las 4:45 de la mañana, encontré una escena que iba en contra de todos los principios de neurología que había aprendido durante mi formación y carrera médica. Gary Dockery estaba sentado en su cama de hospital, completamente alerta y manteniendo una animada conversación con su hermana, Lisa. Sus ojos estaban brillantes, enfocados y seguían a las personas por la habitación con evidente inteligencia y reconocimiento. Cuando me vio acercarme a su cama, me miró directamente y dijo: ¿Eres el Dr. Kaplan? Lisa me acaba de decir que tengo pulmonía. ¿Qué tan grave es? Me quedé ahí sin palabras durante varios momentos tratando de procesar lo que estaba viendo.
Este no era el mismo paciente que había examinado apenas 8 horas antes. El Gary Dockery que conocía era mínimamente receptivo, atrapado en un estado vegetativo persistente, incapaz de comunicarse más allá de movimientos reflejos ocasionales. Este Gary estaba alerta, articulado y completamente consciente de su entorno. Gary, dije lentamente, sacando una silla junto a su cama. ¿Sabes dónde estás? Estoy en el hospital, respondió sin dudar. Lisa dice que tengo pulmonía y que ustedes se han estado ocupando de mí. Me siento mucho mejor de lo que me sentía ayer. ¿Recuerdas lo que te pasó? ¿Recuerdas por qué estás en el hospital? La expresión de Gary se volvió pensativa y ligeramente confundida. Bueno, recuerdo estar muy enfermo, muy enfermo, como si hubiera estado durmiendo por mucho tiempo. Pero no estoy seguro de exactamente qué pasó. Lisa dice que ha pasado un tiempo desde que estuve bien. Miré a Lisa, quien estaba mirando a su hermano con lágrimas corriendo por su rostro. Ella había estado visitando a Gary regularmente durante más de 7 años, hablándole, leyéndole, compartiendo noticias sobre la familia y amigos, esperando con esperanza alguna señal de que él pudiera oírla. Y ahora, de repente, no solo estaba oyéndola, sino respondiendo como si hubieran estado teniendo conversaciones todo el tiempo. Gary, ¿cuál es la última cosa que recuerdas claramente antes de enfermarte? Pensó por un momento, su frente arrugada en concentración. Recuerdo estar trabajando en seguridad en UC, la Universidad de Tennessee, en Chattanooga. Ese era mi trabajo. Estaba trabajando el turno de la tercera noche y recuerdo que hacía frío afuera. El último recuerdo claro de Gary era de su trabajo como guardia de seguridad en la Universidad de Tennessee, una posición que había ocupado varios años antes de convertirse en oficial de policía en Walden. No recordaba su trabajo policial, ni el tiroteo que lo había dejado en esta condición. Y no tenía conciencia de que había estado sin respuesta durante casi 8 años. Durante las siguientes horas, realicé lo que se convertiría en el examen neurológico más extraordinario y desconcertante de toda mi carrera. La función cognitiva de Gary parecía estar notablemente intacta, a pesar del daño cerebral extenso que sabía que había sufrido. Podía hacer matemáticas básicas, recordar información detallada de su pasado y tener conversaciones complejas sobre una amplia gama de temas. Su habla era clara y gramaticalmente correcta. Sus respuestas eran apropiadas y tenían sentido en contexto. Su memoria para eventos previos a su lesión era excelente, aunque parecía no tener memoria de nada que hubiera ocurrido desde 1938. Más increíblemente, su personalidad parecía ser completamente inalterada de lo que su familia había descrito antes del tiroteo. Hacía bromas, hacía preguntas específicas sobre sus caballos por nombre y solicitaba hablar con viejos amigos. Era como si alguien simplemente hubiera presionado un botón de pausa en su conciencia durante 7 años y medio, y luego, de repente, presionó reproducir nuevamente. Pero había limitaciones físicas significativas que me recordaban la realidad de su lesión cerebral. Gary estaba paralizado de la cintura hacia abajo, incapaz de mover las piernas o controlar su vejiga y funciones intestinales. Su control motor fino en las manos estaba significativamente comprometido, aunque podía agarrar objetos y gesticular mientras hablaba. Estos problemas físicos eran completamente consistentes con el daño en su lóbulo frontal y corteza motora. Inmediatamente llamé a todos los especialistas en cerebro que pude alcanzar. A lo largo de ese lunes, Gary fue examinado por múltiples neurólogos.
cirujanos cerebrales, neuropsicólogos y psiquiatras. Cada uno se mostró tan desconcertado como yo por su repentina y aparentemente completa recuperación cognitiva. Solicitamos estudios de imágenes del cerebro inmediatos, análisis de sangre exhaustivos y todas las herramientas de diagnóstico disponibles para tratar de entender lo que había sucedido en el cerebro de Gary durante la noche. Los resultados fueron tan desconcertantes como el comportamiento de Gary. Sus tomografías y resonancias magnéticas mostraron exactamente el mismo daño extenso que se había documentado durante años. El tejido faltante del lóbulo frontal, los fragmentos de bala aún incrustados en su cerebro, las áreas de cicatrización y reducción de su lesión original. No hubo evidencia de nueva formación, curación o cambio físico que pudiera explicar su recuperación. Su examen de sangre mostró los efectos de su tratamiento y recuperación por la pulmonía, pero nada que explicara un despertar neurológico. Lo más extraordinario, su EEG, que había mostrado patrones de estado vegetativo durante años, ahora mostraba patrones de ondas cerebrales completamente normales, en estado despierto, con clara evidencia de pensamiento consciente y conciencia. Gary pasó todo ese lunes hablando casi sin parar. Habló con miembros de su familia que corrieron al hospital desde varios estados. Habló con viejos amigos que fueron llamados para verificar que realmente era Gary con quien estaban hablando y que su personalidad y recuerdos estaban intactos. Preguntó por actualizaciones detalladas sobre sus hijos, que ahora tenían 12 y 20 años, aunque los recordaba como niños pequeños de 5 y 12. La conversación que más me afectó fue cuando Gary preguntó sobre el paso del tiempo. Su hermano Dennis había sido reacio a decirle exactamente cuánto tiempo había estado inconsciente, pero Gary fue persistente en sus preguntas. Dennis, ¿cuánto tiempo he estado enfermo? Lisa dijo que han pasado algunos años, pero siento que ha pasado mucho más tiempo que eso. Dennis me miró. Luego miró de nuevo a su hermano. Gary, han sido 7 años y medio, casi 8 años desde tu lesión. Gary absorbió esta información con notable calma. Se quedó callado durante varios minutos. Luego dijo, 7 años y medio, eso es mucho tiempo. Eso explica por qué siento como si hubiera estado durmiendo por siempre y por qué los niños han crecido tanto. Hizo preguntas prácticas sobre lo que había pasado durante esos años. ¿Quién era el presidente? ¿Qué eventos importantes habían ocurrido? ¿Cómo se había estado manejando la familia? Cuando le dijeron que se había caído el muro de Berlín y que la Unión Soviética se había derrumbado, Gary dijo, bueno, supongo que me perdí alguna historia importante. A medida que avanzaba aquel notable lunes, comencé a notar cambios sutiles en el nivel de respuesta de Gary. Su habla seguía siendo clara y apropiada, pero él estaba comenzando menos conversaciones por su cuenta. Para la noche, todavía estaba respondiendo preguntas adecuadamente y reconociendo a todos los que lo visitaban. Pero la calidad animada, casi maníaca, de su comunicación desde temprano en el día había disminuido un poco. El martes, 13 de febrero, Gary hablaba con menos frecuencia, pero aún estaba claramente consciente y respondía cuando se le dirigía directamente. Respondía a las preguntas adecuadamente y parecía entender todo lo que se le decía. Sin embargo, las conversaciones complejas y los recuerdos detallados que caracterizaban el lunes ya no sucedían con la misma frecuencia o intensidad. Para el miércoles, 14 de febrero, Gary estaba respondiendo principalmente con respuestas de sí o no y frases simples, en lugar de las elaboradas oraciones e historias
que había compartido solo 2 días antes. Era como si se estuviera deslizando gradualmente de regreso a su estado anterior, aunque todavía estaba claramente más consciente y receptivo de lo que había estado durante los 7 años anteriores. El jueves, 15 de febrero, Gary se sometió a la cirugía de pulmón que el doctor Falconing había programado originalmente para la mañana del lunes. El procedimiento quirúrgico fue bien desde el punto de vista pulmonar, pero cuando Gary salió de la anestesia, su breve ventana de plena conciencia parecía haberse cerrado en gran medida. Estaba despierto y alerta tras la cirugía, pero ya no hablaba en oraciones completas ni comenzaba conversaciones. Cuando el doctor Falconing le preguntó qué hora era, Gary respondió: noche, aunque era a media tarde. Cuando se le preguntaba su nombre, a veces respondía correctamente, pero a menudo no daba respuesta alguna. Durante las semanas y meses siguientes, Gary ocasionalmente respondía a preguntas directas con palabras únicas o frases cortas. A veces identificaba correctamente a miembros de la familia o respondía a preguntas simples de sí o no. Pero el Gary que había hablado con entusiasmo durante horas sobre sus caballos, sus recuerdos y su familia, ya no estaba. Aparentemente había regresado al estado encerrado que había definido la mayor parte de sus últimos años. Pasé los siguientes meses obsesivamente tratando de comprender qué había sucedido a Gary Dockery durante esas extraordinarias 18 horas de conciencia. Consulté con colegas en importantes centros médicos de todo el país. Revisé cada pieza de literatura médica que pude encontrar sobre el estado vegetativo persistente y la conciencia, y realicé cada prueba concebible para tratar de explicar su despertar temporal. La explicación médica más lógica parecía estar relacionada con su pulmonía y su tratamiento. La fiebre extremadamente alta de su infección, combinada con los poderosos antibióticos y otros medicamentos que recibió, podría haber cambiado temporalmente su química cerebral de tal manera que permitiera que vías neuronales dormitantes o suprimidas funcionaran normalmente. Pero cuando intentamos replicar este efecto dándole los mismos medicamentos en las mismas dosis y secuencia, nada sucedió. Gary permaneció en su estado mínimamente receptivo, sin mostrar signos de la conciencia que había demostrado en febrero. Otros expertos en cerebro que consulté sugerían que el despertar de Gary podría haber sido desencadenado por el estrés físico de su grave enfermedad, o posiblemente que había estado al tanto de las discusiones de su familia sobre las opciones de tratamiento, y que la amenaza de muerte había activado una respuesta cerebral que había estado suprimida durante años. Pero ninguna de estas teorías podía explicar completamente por qué Gary había despertado con una función cognitiva tan completa. ¿Por qué su personalidad y recuerdos habían sido preservados a la perfección? ¿Por qué su despertar había durado casi exactamente 18 horas? ¿O por qué había regresado gradualmente a su estado previo a pesar de nuestras continuas intervenciones médicas y esfuerzos por mantener su conciencia? El caso atrajo una atención nacional e internacional significativa, tanto de profesionales médicos como de los medios. Los medios de comunicación apodaron a Gary el paciente milagro y el policía en coma. Las revistas médicas publicaron informes de casos detallados y análisis de su recuperación temporal. Neurólogos, cirujanos cerebrales e investigadores de la conciencia de todo el mundo se pusieron en contacto conmigo para discutir lo que podría significar su despertar para nuestra comprensión de la lesión cerebral y los estados vegetativos persistentes. Pero a pesar de toda la atención, análisis y especulación, las 18 horas de conciencia de Gary seguían siendo fundamentalmente inexplicadas desde un punto de vista médico y científico.
aspecto más inquietante del caso de Gary, desde mi perspectiva como su neurólogo, era lo que sugería sobre su nivel de conciencia durante los 7 años y medio de aparente inconsciencia que precedieron a su despertar. Si Gary podía despertar y tener inmediatamente conversaciones complejas y contextualizadas, si podía reconocer a miembros de la familia con quienes no había interactuado conscientemente durante casi 8 años, si podía recordar información detallada de su pasado y demostrar una función cognitiva y personalidad intactas, entonces, ¿cuánto había sido consciente durante esos años de silencio? Comencé a reconsiderar cada interacción que había presenciado entre Gary y su familia a lo largo de los años, cuando afirmaron que él estaba respondiendo a preguntas con patrones de parpadeo específicos, cuando insistieron en que parecía más alerta y receptivo durante ciertas conversaciones, cuando informaron que parecía reconocer voces familiares y parecía seguir el movimiento de las personas por su habitación. Tal vez tenían razón todo el tiempo. La posibilidad de que Gary hubiera estado consciente, o al menos parcialmente consciente, durante 7 años y medio, mientras parecía estar en un estado vegetativo persistente, era profundamente inquietante para mí tanto como médico como ser humano. Planteaba preguntas fundamentales sobre cuántos otros pacientes podrían estar atrapados en condiciones similares, conscientes de su entorno, pero incapaces de comunicar su conciencia al mundo exterior. La familia de Gary se convenció de que él había estado escuchando cada conversación, absorbiendo cada noticia que le habían compartido, oyendo cada oración y expresión de amor que le habían ofrecido durante esos largos años de espera. Creían que su repentino despertar era su forma de dejarle saber que había estado allí todo el tiempo, presente y consciente, solo incapaz de responder. Quería descartar esta interpretación como un pensamiento optimista o la tendencia humana natural a encontrar significado en eventos aleatorios. Pero los recuerdos detallados de Gary, su personalidad preservada, sus respuestas emocionales adecuadas y su reconocimiento inmediato de personas que no había visto conscientemente en años, hicieron muy difícil argumentar que simplemente se había encendido como un interruptor de luz después de años de inconsciencia total. Gary Dockery murió el 15 de abril de 1997, 13 meses después de su milagroso despertar de 18 horas. Había desarrollado una embolia pulmonar, un coágulo de sangre en su pulmón, que es una complicación común y a menudo fatal para pacientes con graves limitaciones de movilidad. Su muerte no fue inesperada dada su condición médica general y los riesgos inherentes asociados con la inmovilización a largo plazo, pero marcó el final de uno de los casos más desconcertantes y significativos en la literatura médica sobre conciencia y estados vegetativos persistentes. En los meses entre su breve despertar y su muerte, Gary ocasionalmente pronunciaba palabras únicas o frases cortas en respuesta a preguntas directas o estímulos, pero nunca volvió a experimentar el tipo de comunicación sostenida y plenamente consciente que había demostrado durante esas 18 horas en febrero de 1996. Era como si le hubieran dado un breve respiro de su encarcelamiento neurológico, permitido reconectar con su familia y hacerles saber que todavía estaba presente antes de regresar al estado encerrado que había definido la mayor parte de sus últimos años. El caso de Gary cambió fundamentalmente cómo abordé la neurología y el cuidado del paciente. Comencé a ser mucho más cauteloso al declarar a los pacientes como permanentemente inconscientes o sin esperanza de una recuperación significativa.
comencé a prestar mucha más atención a los miembros de la familia que insistían en que sus seres queridos mostraban signos sutiles de conciencia que las pruebas médicas estándar no podían detectar o medir. También me involucré profundamente en la investigación de la conciencia, los estados vegetativos persistentes y el desarrollo de mejores herramientas diagnósticas para detectar niveles mínimos de conciencia en pacientes con lesiones cerebrales. El caso de Gary mostró que nuestra comprensión de la conciencia y la función cerebral seguía siendo incompleta y que los pacientes que parecían completamente inconscientes podrían estar experimentando mucha más conciencia de la que nos damos cuenta. Pero más allá de cambiar mi práctica médica, el caso de Gary me afectó de manera personal y filosófica en maneras que luché por procesar y entender. Durante meses después de su muerte, me encontraba despierto por la noche pensando en lo que había presenciado. Si Gary había estado consciente durante esos 7 años de aparente inconsciencia, ¿cómo había sido esa experiencia para él? ¿Se había sentido frustrado por su incapacidad de comunicarse? Había oído cada conversación, sentido cada toque, entendido cada decisión médica que se tomaba sobre su atención. La idea de estar conscientemente atrapado en un cuerpo no responsivo durante años era casi demasiado aterradora para pensar. Comencé a cuestionar mis interacciones con cada paciente vegetativo que consultaba. Durante los exámenes me encontraba preguntando: ¿están escuchando? ¿Entienden lo que estoy diciendo sobre su perspectiva? ¿Son conscientes de que sus familias están tomando decisiones de final de vida basadas en mi evaluación de que están inconscientes? El peso de estas preguntas comenzó a afectar mi capacidad para funcionar como neurólogo. Empecé a dudar de mis juicios clínicos, gastando demasiado tiempo con pacientes vegetativos buscando señales sutiles de conciencia y luchando por proporcionar a las familias las evaluaciones definitivas que necesitaban para tomar decisiones difíciles sobre el cuidado. 6 meses después de la muerte de Gary, estaba consultando sobre un caso similar. Una joven que había estado en estado vegetativo persistente durante 3 años tras un accidente automovilístico. Mientras explicaba a su familia que su condición era permanente y que no mostraba signos de conciencia, noté lo que parecía ser una lágrima rodando por su mejilla. Su familia insistió en que ella lloraba cuando hablaban de temas tristes y que sus expresiones faciales cambiaban en respuesta a diferentes conversaciones. Yo había atribuido estas respuestas a reflejos automáticos y al momento coincidente. Pero después del caso de Gary, comencé a preguntarme, ¿qué pasaría si estaba equivocado? ¿Y si ella estaba escuchando cada palabra que decía sobre su pronóstico desesperanzador? Concluí esa consulta, pero sabía que no podía seguir practicando neurología con el nivel de incertidumbre y duda que el caso de Gary había creado en mí. ¿Cómo podría decir con autoridad a las familias que sus seres queridos estaban inconscientes cuando ya había visto lo imposible suceder una vez antes? Presenté mi renuncia al Columbia Park Ridge Medical Center 3 semanas después. En mi carta de renuncia escribí que dejaba el puesto para buscar otras oportunidades. Pero la verdad era que el caso de Gary Dockery había sacudido mi confianza en todo lo que creía saber sobre el cerebro, la conciencia y la naturaleza de la conciencia humana. Y me mudé a una ciudad más pequeña y abrí una práctica general centrada en la atención médica de rutina, manejo de diabetes, hipertensión, atención preventiva y otras condiciones con criterios diagnósticos claros y protocolos de tratamiento establecidos. Evité deliberadamente cualquier caso que involucrara neurología, lesiones cerebrales o preguntas sobre conciencia, pero nunca dejé de pensar en Gary.
Seguí la literatura médica sobre investigación de conciencia, estados vegetativos persistentes y avances en tecnología de imágenes cerebrales que podrían ayudar a detectar conciencia mínima en pacientes aparentemente inconscientes. Me alentaron los desarrollos en la resonancia magnética funcional y otras técnicas que parecían mostrar promesas para identificar pensamiento consciente en pacientes no responsivos. El caso de Gary Dockery sigue siendo uno de los ejemplos más documentados y estudiados de recuperación inesperada del estado vegetativo persistente en la literatura médica. Continúa siendo citado en artículos de investigación, discutido en conferencias médicas y referido en debates sobre conciencia, atención al final de la vida y el tratamiento ético de pacientes con lesiones cerebrales. Pero para mí, el caso de Gary representa algo más que una anomalía médica o curiosidad de investigación. Sirve como un profundo recordatorio de las limitaciones del conocimiento médico y de los misterios que aún rodean la conciencia humana. Es una experiencia humillante para cualquier médico encontrar un caso que desafíe completamente su comprensión de su campo de especialización y los obligue a confrontar la posibilidad de que algunas de sus suposiciones más fundamentales puedan estar equivocadas. Gary Dockery no debería haber despertado. Según todo lo que sabemos sobre lesiones cerebrales, estados vegetativos persistentes y la base neurológica de la conciencia, su despertar era médicamente imposible. La extensión de su daño cerebral, el tiempo que había estado sin respuesta y la falta de cualquier cambio significativo en sus estudios de imágenes cerebrales deberían haber impedido cualquier posibilidad de recuperación significativa. Pero despertó. Durante 18 horas, Gary Dockery estuvo completamente consciente, cognitivamente intacto y capaz de comunicarse con su familia de maneras que demostraron personalidad, memoria y conciencia preservadas. Fue un fenómeno médico que desafiaba la explicación entonces y sigue desafiando nuestra comprensión del cerebro y la conciencia humana hoy. La lección más importante del caso de Gary puede no ser médica o científica, sino profundamente humana. Nos recuerda que las personas que etiquetamos como vegetativas, inconscientes o inconscientes pueden estar mucho más presentes de lo que realizamos. Sugiere que la conciencia podría persistir en lugares y formas que nuestro entendimiento médico actual no puede detectar o medir. Las 18 horas de conciencia imposible de Gary le dieron a su familia el regalo de saber que había estado allí todo el tiempo, escuchando y consciente, incluso cuando no podía demostrarlo. Les permitió despedirse, expresar su amor y recibir su aseguramiento de que sus años de devoción y esperanza no habían sido en vano. Para la comunidad médica, el caso de Gary sirve como un argumento convincente para abordar a todos los pacientes con lesiones cerebrales con la suposición de que la conciencia y la conciencia pueden persistir incluso cuando las pruebas convencionales sugieren lo contrario. Nos recuerda que el límite entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo que se percibe y lo vegetativo, puede ser mucho más complejo y misterioso de lo que entendemos actualmente. El caso de Gary Dockery siempre seguirá siendo para mí la experiencia más inexplicada y humillante de mi carrera médica. Me enseñó que la medicina, a pesar de todos sus avances y sofisticaciones, aún contiene profundos misterios que desafían nuestras suposiciones más básicas sobre la vida, la conciencia y lo que significa estar verdaderamente despierto.